Bienvenido al módulo 3, categorías de rentas del trabajo. En este módulo conoceremos generalidades de la categoría de rentas del trabajo, como lo es el hecho generador, que no es más que toda retribución o ingreso en dinero, cualquiera que sea su denominación o naturaleza. También veremos el sujeto pasivo. Para distinguir este tipo de rentas, lo elemental está en saber que debe existir una relación de dependencia y debe existir esa figura de un patrono y la figura de un colaborador. Es decir, una persona que presta un servicio y que ha quedado establecido en un contrato de trabajo y una persona que paga por esos servicios. De ahí partimos que el sujeto pasivo será esa persona individual que obtenga ingresos por la prestación de sus servicios en relación de dependencia. En esta categoría existen rentas afectas y rentas exentas. Dentro de las rentas afectas podemos mencionar sueldos, bonificaciones, comisiones, aguinaldos. También viáticos no sujetos a liquidación y otras remuneraciones. Es importante considerar que cualquier remuneración percibida por el sujeto pasivo está afecta al pago del impuesto. Al igual que en otras categorías, en esta categoría de rentas del trabajo también existen rentas exentas, lo que significa que al colaborador la ley le permite, para llegar a establecer su renta imponible, restar de su renta bruta ciertos rubros o conceptos, tales como los que tenemos acá en pantalla: indemnizaciones, pensiones por causa de muerte, pago de indemnización, remuneraciones a diplomáticos, consulares y representantes oficiales, gastos de representación y viáticos comprobables, el aguinaldo y bono 14 hasta un máximo del 100% del salario. Estas rentas gozan de exención en esta categoría de rentas del trabajo. Para establecer el impuesto que el patrono debe retener a su colaborador, lo primero que debe hacer es la proyección anual, es decir, llevar a los 12 meses los ingresos fijos que pagará al colaborador, porque esta proyección la debe hacer al inicio del periodo o cuando se inicia la relación laboral con el colaborador. Por ejemplo, si un colaborador inicia desde el primer día del nuevo periodo, la proyección será por los 12 meses. Pero si el colaborador es contratado, por ejemplo, en julio, a partir de allí debe realizar la proyección. Y en este escenario será por los 6 meses que faltan para que termine el periodo. La sumatoria de estas rentas gravadas más las rentas exentas dará la renta bruta. Ahora bien, hay una pregunta: ¿qué pasa si una persona se va antes de que finalice el periodo? El patrono debe hacer la liquidación de esa persona y determinar el impuesto definitivo. Considerada la renta bruta o determinada la renta bruta, vemos que le restaremos las mismas rentas exentas que le sumamos anteriormente y nos dará la renta neta. ¿Para qué nos va a ser útil esta renta neta? Esta renta neta le vamos a restar las deducciones legales permitidas por la ley. Tal es el caso de los 48,000 que la ley indica y la cuota laboral del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y vamos a tener la renta imponible, sobre la cual se aplicarán los tipos impositivos. Aquí es importante mencionar
que la retención, la ley indica, debe practicarse de forma mensual. Es decir, que el impuesto que se determina en la proyección es anual, por lo cual el patrono debe de tomar ese monto y dividirlo dentro de los 12 meses o dentro de los meses que falta para que termine el periodo en el escenario de que la persona fue contratada cuando ya se inició el periodo. Y de esa forma tendrá el valor a retener mensualmente por concepto de ISR. Comentábamos que sobre la renta imponible se aplicarán los tipos impositivos. Los tipos impositivos para rentas del trabajo tienen dos rangos. Va de 1 centavo a 300,000. Se aplica el tipo impositivo del 5% sobre la renta imponible. Y para renta imponible de 300,000 con 1 centavo en adelante, tendrá un importe fijo de 15,000 y se aplicará a ese excedente el 7%. Obligaciones del patrón. Como vimos anteriormente, es obligación del patrono realizar la proyección de la renta anual y practicar la retención de forma mensual. Debe emitir la constancia de retención. Debe proporcionarla a su colaborador dentro de los 10 días inmediatos siguientes de efectuar el pago de la renta. La constancia de retención debe indicar el nombre, número de identificación tributaria del patrono y del trabajador, la renta acreditada o pagada y el monto retenido. El impuesto retenido debe enterarlo a la administración tributaria a través del formulario SAT 1331 en los 10 primeros días del mes inmediato siguiente. Repito, utilizando el formulario SAT 1331. Debe acompañar a dicha declaración jurada el anexo en el cual se especifique el nombre y apellido completo y número de identificación tributaria de cada uno de los colaboradores a los que realizó retención. Debe de también contener este anexo el concepto, la renta acreditada o pagada y el monto retenido. Continuando con las obligaciones del patrono, también si por alguna circunstancia se modifica el monto de la renta imponible del trabajador, el patrono debe realizar la actualización de esa renta proyectada. Uno de los ejemplos puede ser por incrementos salariales, horas extras, suspensiones del IX, suspensiones por accidentes, etc. Si la variación de la renta proyectada es cada mes debe actualizar la renta el patrono. La liquidación anual del impuesto. El patrono debe de realizar esa liquidación anual en la cual debe incluir las deducciones permitidas por la ley. Tal es el caso de si el colaborador posee un seguro, presenta planilla del IVA o realiza donaciones. Estos conceptos de deducción siempre el patrono debe de verificar que cumplan con lo que indica la ley para poder aceptar su deducción. Debe determinar el monto del impuesto a devolver o a pagar por el empleado. Esto lo debe de realizar en la liquidación anual del impuesto. Si retuvo de más o en exceso, debe devolver al colaborador ese impuesto retenido de más. O si en esta liquidación anual determina que aún hay impuesto pendiente de pagar, es el colaborador el que debe de pagar este impuesto
a través del formulario SAT 1431. El patrono debe de presentar un informe anual de retenciones ante la administración tributaria dentro de los primeros 2 meses del año siguiente al que está realizando la liquidación. Entonces, patronos, por favor, tener en consideración las obligaciones que conlleva este tipo de rentas pagadas a sus colaboradores. Gracias por la atención. Nos encontramos en el siguiente módulo.